Hoy vamos a hablar del Milan, del tema del delantero, de Víctor Bonifaz y de posibles fichajes que pueden llegar a nada, una semana y poco de que acabe el mercado. Hay mucho lío, ¿eh? Adelante. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! Lo consiguió, lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal, ¿cómo estáis todos? Bueno, hay que hablar del Milan y más aún después de la derrota que sufrió ayer el equipo de Allegri contra la modesta Cremonese, un recién ascendido que asaltó San Siro ganando 1-2, en el que muchos me decíais que iba a ser campeón de Italia esta temporada. Bueno, evidentemente queda mucho. El Napoli, la campaña pasada también empezó perdiendo en Verona y luego acabó ganando la Liga de una forma sólida, por tanto tampoco voy a sacar yo pecho por nada, pero esto es muy largo y a Allegri le queda mucho trabajo por hacer y no es el Allegri de años atrás, cuando llegaba a finales de Europa y cuando ganaba títulos de liga con la Juventus. Así que evidentemente el Milan tiene que fichar y evidentemente Allegri tiene que recuperar su mejor versión, lo que yo dudo que vaya a hacer. Pero bueno, eso ya iremos comentando. Mañana, si todo va bien, después del partido del Inter, que es el que cierra la jornada, Inter-Torino, que es un buen partido, haremos un directillo para hablar un poco de cómo ha sido la primera jornada. Hablaremos ahí de ese Milan Cremonese, de los problemas defensivos, pero es que evidentemente eso ha acelerado un poquito la cuestión fichajes en casa Milan, en San Siro. A la gente le ha puesto un poquito de alerta y vamos a hablar aquí del tema de delantero, porque si con la derrota viene una mala noticia, con el no fichaje de Víctor Bonifaz ha venido la segunda mala noticia, porque no es una factura lo que estoy pasando ahora mismo, pero mucho me decía la semana pasada, no, es que el fichaje de Bonifaz va a subir el nivel del Milan, es lo que le puede permitir al Milan ser un equipo que aspire al Scudetto. Bueno, y ahora que no llega Bonifaz, ¿qué es lo que pasa, no? Os pregunto yo a vosotros. Era un delantero con un gran potencial, pero al que las lesiones le han lastrado toda su carrera. Tuvo dos lesiones de cruzado diferentes durante su etapa en Bodo Glimt, en Noruega. Después estuvo en Bélgica, donde rindió realmente bien. Después lo fichó el Leverkusen, donde también tuvo problemas físicos. Y finalmente han sido esos problemas, esas lesiones, esas dudas del Milan con la rodilla derecha de Bonifaz, lo que han dicho, oye, mira, no le vamos a fichar, lo mandamos de vuelta a Alemania y buscamos otros perfiles. Así que aquí en este vídeo vamos a hablar de posibles alternativas que están sonando para llegar por Víctor Bonifaz y cuál nos gusta más, o si es que nos gusta alguna, que a lo mejor las veis y decís, bueno, mira, es que no hay opción interesante ni mucho menos. Hoy domingo ha habido reunión por la mañana en Casa Milan entre Iglitar y Allegri para abordar un poco el tema de fichajes. Se ha hablado de fichar un par de delanteros, o sea, no solo uno, sino se ha hablado de un par, según dicen fuentes italianas, lo cual no deja en buen lugar a Santi Jiménez, que ya os lo dije yo después del partido de Copa y lo reivindicamos después del partido de ayer. No parece casar demasiado con el juego que quiere Max Allegri en un delantero. Fichar un defensa, también necesario después del nivel defensivo que se mostró ante Cremonese. Y se habla de fichar un centrocampista si sale Yunus Musa. Así que se nos vienen, estoy viendo aquí, 8 días de mercado últimos, agitaditos en Casa Milan y agitaditos para Iglitare. Bueno, vamos a, antes de nada, un poco el contexto. Y es que este hombre que está viendo aquí al lado, Víctor Bonifaz, ya sí que si lo ha dicho Simon Rolf, el director deportivo del Leverkusen, está de vuelta y no lo va a fichar el Milan. Era una cesión de 5 millones de euros pagada más una opción de compra de 25, una operación de 30 millones de euros por el nigeriano. Finalmente no va a llegar y aquí es donde surgen las diferentes alternativas que sí pueden acabar llegando a San Siro. Hay hombres de todo tipo y condición y jugadores que han sonado en el pasado y que ahora vuelven a sonar. O sea, un poco a bandazos que va el Milan en el tema del delantero y dejándolo todo para última hora, lo cual no augura nada positivo. Esto era un poco Bonifaz. Los datos que estáis viendo en pantalla son los que presentaba el jugador nigeriano en la última temporada con el Leverkusen, que no fue su mejor campaña, ni mucho menos. Fue mejor la que tuvo el equipo de Xabi Alonso cuando gana todo menos la final de Europa League ante Atalanta. La pasada tuvo algún encontronazo, tuvo algún problema físico y digamos que contó menos, pero aquí os podéis imaginar el tipo de delantero que es. Un futbolista que participa mucho en lo que es el juego del equipo, 3,77 remates por partido, básicamente se fuma todas las que le llegan, o sea, es una barbaridad de cantidad de disparos por encuentro, toca mucho la pelota en área rival, como podéis ver, 6,63, es decir, no es un delantero, pese a lo grande que es torpón, ni mucho menos. Tiene una buena cifra de regates por partido, 1,51 está bien para un delantero, muy buena eficiencia aérea también, como podéis ver, y participa bastante. Este es un punto clave en los expected goals, en los goles de su equipo.
que en un delantero es difícil, y hemos visto que Santi Jiménez, por ejemplo, participa poco en lo que es la generación de ocasiones. Ya ha habido un nombre que ha salido como principal alternativa al fichaje de Boniface, que muchos diréis que no lo conocíais hasta la fecha, y es posible que no, y es este hombre que estáis viendo en pantalla, que es Conrad Harder. Claro, o sea, cuando se habla de un delantero del Sporting las últimas temporadas, solo se hablaba de Gyökeres. Entonces, Conrad Harder es el jugador que ficharon la temporada pasada desde el Midtjylland para ser el suplente de Gyökeres. Pagaron 19 millones de euros, lo cual ya nos puede establecer una cifra mínima que el Milan va a tener que pagar para fichar a este joven delantero danés de 20 años. Tengo buenas y malas noticias para vosotros, ¿vale? Las buenas es que es un jugador que hace goles. Si os pongo aquí un momento rápidamente las estadísticas que sacaba hoy calciomercato.com, hace goles para lo poco que ha jugado, porque evidentemente estando Gyökeres de titular juegas muy poquito, pero fijaos, 11 goles, 7 asistencias en 47 partidos, suena poco, pero juega muy poco en cada uno de los partidos. Además, yo no he visto jugar a Harder en mi vida, ya soy sincero, pero he preguntado a un amigo del Sporting, que es aficionado del Sporting y periodista, y que ha visto cada partido del Sporting Club de Portugal desde hace muchos años, entonces sabe de sobra lo que es Conrad Harder. Y me ha dicho, ha marcado muchos goles trascendentales, en Copa y en tasa de la Liga, en previa de Champions o en previa de competiciones europeas, ha marcado goles importantes. Pero ahí se ha acabado lo bueno que me ha dicho de Conrad Harder. La pregunta ha sido... suena Harder para el Milan. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? Y me ha dicho malo. Y malo con mayúsculas, lo cual ya es un poco negativo. Bueno, el caso es que Harder, que aquí lo podéis comprobar, vamos a poner un poco sus gráficos y sus estadísticas. Es verdad que es un jugador con potencial, realmente joven. El problema que tiene es que es un futbolista que en lo asociativo es absolutamente nulo. O sea, yo os estoy diciendo lo que me han transmitido, ¿vale? Y es un tipo del Sporting que me ha dicho, yo vendería a Harder, pero no le recomendaría a nadie que lo fichara. Lo cual no es una... O sea, es una cosa que nos puede hacer un poco entender hacia dónde va este jugador, ¿no? Se lo quiere quitar de encima, pero no le recomendaría a nadie que se hiciera con él. Porque ha dicho que tiene que ser un futbolista en el que hay que trabajar mucho, sobre todo en la toma de decisiones, y en que no haga lo que hace Boniface, pero Boniface lo hacía bien, que es cada pelota que le llega, se la juega. O sea, absolutamente así. Tiene una muy buena zurda, tiene un disparo bastante potente, pero se juega prácticamente todos los balones que le llegan. O sea, no es un futbolista de apoyarse en sus compañeros, no es un futbolista de facilitar acciones a sus compañeros, no. Balón que le llega, balón que intenta finalizar. Y aquí lo podéis ver. 3,75 disparos por partido es prácticamente lo mismo que hacía Boniface. Estamos hablando de los jugadores seguramente a nivel delantero del fútbol europeo, grandes ligas, que más disparos realizan por partido. Y aquí podéis comprobar la diferencia en eficiencia aérea, por ejemplo, pero sobre todo en participación en expected goals. La de Boniface era más alta que la que tenía Conrad Harder. ¿Qué pasa? Que Conrad Harder me recuerda un poco a este hombre que vais a ver ahora en pantalla, que es Dusan Vlahovic. A ver, Vlahovic tuvo un boom tremendo, todos lo sabemos, era un jugador increíble cuando apareció ese año en la Fiorentina, marca 35 goles, igual el récord de Cristiano Ronaldo de goles marcados en una temporada y ya está. A partir de ahí lo ficha la Juve, paga 80 millones de euros, le pone un salario de 12 millones netos por temporada y Vlahovic empieza a hundirse. Yo, ya os he dicho en muchos vídeos, no entiendo la fijación de Allegri en Vlahovic, en fichar a Vlahovic para el Milan, que es lo que se está diciendo ahora, que Allegri quiera a Vlahovic, porque con Allegri es cuando se hunde Vlahovic. Entonces, sinceramente, es verdad que luego Vlahovic no es que remonte con Thiago Motta y sigue en el mismo nivel de, vamos a decirlo, de mediocridad que estaba anteriormente, pero no entiendo, porque es que no has sido capaz de sacar a tu nada de Vlahovic e incluso tuviste algún encontronazo con Vlahovic, así que no entiendo en serio la obsesión que tiene Allegri con este futbolista. Es un jugador que es, en tema de participación igual empeora incluso en términos asociativos lo que te da Conrad Harder. Me da a mí que a este paso el Milan va a acabar jugando con el 3-5-2 que vimos contra Cremonese y en Copa contra el Bari, pero con Leao y Pulisic como delanteros, sin 9 al uso y con dos jugadores con mucha movilidad arriba, pero que no son delanteros y que a lo mejor lo que acabas haciendo es empeorar a esos jugadores para ponerlos fuera de posición, que es algo que me temo que puede llegar a ocurrir. Por no hablar, que ya lo hablaremos en el directo de mañana, de qué hace Allegri teniendo a Yassari, Modric y Ricci, por los que te has gastado entre Yassari y Ricci más de 70 millones de euros, y vas y pones a Fofana y a Loftus-Cheek. O sea, ¿qué esperas de a qué crees que va a jugar tu equipo? Pues a algo muy muy plano y algo de únicamente tener recorrido de un lado a otro
y no ante un equipo encerrado como puede ser Cremonese, crear ocasiones pocas, no más allá de centros aislados o de jugadas individuales que te puede ofrecer un Leao de turno que encima no estaba ayer por lesión. Bueno, no me gusta del todo el fichaje de Conrad Harder, del que no conocíamos interés alguno hasta que se ha caído lo de Boniface. No me convence demasiado la opción Vlahovic, porque además es un jugador con un salario bastante alto, y luego los nombres que van apareciendo pues son viejos conocidos. Rasmus Højlund. Bueno, yo ya os comentaba que me gustaba más la opción Højlund que Vlahovic, simplemente porque sería una cesión con opción de compra y no una compra directa. O sea, no te tienes que asegurar tener a Vlahovic. Si te sale mal, a Højlund no lo compras a final de temporada y se lo devuelves a United y ya está. Y es verdad que pagas una cesión alta, es verdad que tiene un salario que tendrás que cubrir íntegramente de 4 o 5 millones de euros, pero no es lo que te va a costar Vlahovic. No es un jugador, Højlund, que me ilusione tremendamente, pero insisto, sí me parece más interesante que lo que te puede dar Vlahovic, aunque es un jugador que desde que salió de Atalanta salió de forma prematura. United sobrepagó el fichaje de este jugador también danés. Pues bueno, pues digamos que el contexto además en el Old Trafford tampoco le benefició, no ha ayudado a prácticamente nadie el contexto que hay allí. Así que bueno, es un poco incógnita a ver qué Højlund nos encontraríamos. Además, el Napoli también se ha interesado por él de cara a un posible fichaje con la lesión de Romelu Lukaku. No lo he puesto aquí, pero otro nombre podría ser el de Artem Doping. A Doping se lo quieren quitar de encima en la Roma porque no le gusta Gianpiero Gasperini. Y bueno, pues a lo mejor es una oportunidad de mercado que se puede presentar y que puede fichar el Milan, pero tampoco es una... O sea, sin que suene mal para el futbolista. Al final es un desecho de otro equipo lo que está fichando. O sea, un jugador que no quiere en otro equipo, que tú tienes que atraer hacia ti y que ese sea tu 9 titular en un Milan, pues deja evidencias de que no se ha trabajado bien desde principios de mercado, ¿no? Porque sí, te compro que has fichado a un Yashari que entraba en los planes desde el primer momento, pero al final la delantera, el puesto de 9, que tú seguramente sabías que ibas a tener que fichar un 9 sí o sí, porque no siguió Luka Jovic, no siguió Tammy Abraham, no seguía Álvaro Morata, que se marchó al Como. O sea, ha habido muchos cambios en el 9. Tú sabías que ibas a tener que traer a alguien, pues no has decidido ir a por alguien de forma fuerte hasta ya el mes de agosto. Entonces, haya habido carencias y que suenen tantos nombres implica que no había una idea clara de quién debía ser. Más allá de Højlund, suena también, tengo por aquí un jugador del que hablábamos en el vídeo del Napoli, Tolu Arokodare, que es un chico del Genk. Bueno, puede salir bien, pero estamos en las mismas. Es un jugador sin estar contrastado a nivel en una liga de primer nivel. El Genk te lo va a vender caro porque en la liga belga venden caro. O sea, mínimo 20 millones de euros va a tener que pagar por él. Si es un futbolista que a nivel de juego aéreo te va a dar muchísimo. Si es un jugador que también se asocia un poquito mejor que lo que hacía Conrad Harder o lo que te puede dar Vlahovic, pero tampoco es que esperes ni mucho menos un jugador impresionante, salvo que pegue un boom absoluto, que sería difícil de creer. Y luego está otro jugador que ha vuelto a sonar, que es Embolo. O sea, yo si el Milan acaba con Embolo de delantero centro, apaga y vámonos. O sea, que sí, que es un jugador que siempre ha estado ahí un poco en la órbita de equipos, sonando para equipos interesantes. Cuando salió de Schalke, luego estaba en el Mónaco, pero desde el momento en el que se fue al Mónaco, lo más que hemos escuchado hablar de Embolo es cada vez que iba a jugar con Suiza a Eurocopas o Mundiales. O sea, el resto de cada 2 años ya no sabías ni que existía Embolo. Entonces era un jugador de selección y de aparecer entonces, pero un jugador que pegó un boom en su momento y que desde entonces pues ha pasado a un segundo plano. Y tampoco me suena que su nivel en el Mónaco, desde desconocimiento, haya sido absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, fichaje cuanto menos raro sería. Bueno, la realidad es que no sé qué va a pasar con el 9 del Milan, todo apunta a Conrad Harder. Si se hace el fichaje, pues ya veremos lo que podemos hacer y podemos grabar aquí, pero la realidad es que la sensación es que vuelve a haber un poquito de incertidumbre y vuelve a haber un poquito de improvisación en el tema del mercado. Sí es verdad que con Iglitari ha habido alguna mejora respecto a Zlatan Ibrahimovic, pero la realidad, la sensación es que la reconstrucción que se quiere hacer no es de un mercado, van a ser varios. Y evidentemente hay trabajo por hacer y hay tiempo tiempo que tiene que transcurrir para ver qué puede hacer el Milan. Y si luego encima los jugadores que traes Allegri no los pone, pues peor todavía, ¿no? Pero bueno, veremos cómo avanza esto. Insisto, no voy a entrar en lo que pasó en el Cremonese, en el Milan Cremonese, lo trataremos mañana en directo, pero quiero que me dejéis aquí debajo vuestras sensaciones con el tema de delantero.
¿Cuál os gustaría? ¿Qué creéis que va a pasar? No me atrevo a profundizar más porque igual mañana llega otro nombre diferente, que esto lo hemos visto y lo hemos vivido todos. O igual acaba volviendo Boniface, aunque ya lo han desmentido que vaya a llegar. Me espero cualquier cosa, así que dejadme aquí debajo vuestra opinión, qué pensáis que puede ocurrir, qué creéis que va a pasar, ¿vale? Os leo aquí debajo en comentarios y mañana, después del Inter Torino, tenemos directo, así que ya sabéis, activar la campanita para que así os avise. Nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta la próxima.